Buenas noches. 5 muertos y varios heridos ayer en González Catán en el partido de La Matanza. Hubo un tiroteo que duró 1 hora entre personas de nacionalidad boliviana y peruana contra personas de nacionalidad paraguaya. 1 hora, no apareció el Estado, ni la Municipalidad de La Matanza, ni la policía de la provincia de Buenos Aires. Nadie. Aparentemente este grupo de paraguayos le había vendido a los bolivianos y peruanos unas tierras que estaban ahí desocupadas, pero nunca le había hecho entrega formal. Esto pasó muchas veces en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos. Hay tierras del Estado o tierras de propiedad privada que los dueños no la ocupan, y entonces se apropia alguien de ese territorio y lo vende, pero no una vez, lo vende varias veces, hasta que llega un momento en que los estafados reaccionan y sucede esto que pasó ayer. Ahora, aquí en medio de 5 muertes son muchas muertes. En medio de tanta muerte, ¿dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Cuándo estuvo el Estado? Hoy lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, pero es cierto, más allá de quién lo haya dicho. 1 hora de tiroteo y nadie del Estado se hizo presente. En La Matanza gobierna desde hace casi 20 años Fernando Espinosa. A veces intendente, a veces pone el intendente, en fin, pero está gobernando hace casi 20 años. No hizo nada en su momento y sacó después un documento diciendo que él no opina cuando entra a actuar la justicia. Claro, ¿cómo no va a actuar la justicia si hubo 5 muertos y varios heridos? Pero además no le pedimos que opine. Él debió actuar antes, por lo menos llamar a la policía para que haga algo en su momento. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, no dijo nada, no hizo nada. La policía brilló por su ausencia. La policía de la provincia de Buenos Aires brilló por su ausencia. Yo digo, cuando hablan del Estado presente, ¿es esto? Porque digo, estamos ante un grupo político que vive hablando del Estado presente. Y resulta que en el primer problema que hay, el Estado está ausente. En este caso, no importa si son inmigrantes o no los que... Ese no es el problema. El problema es que el Estado no estuvo donde tenía que estar, punto. Si hubieran sido argentinos, que también hay argentinos que toman terrenos y los venden sin que sea de ellos, hubiera pasado lo mismo, hubiera pasado exactamente lo mismo. Acá no es que sean inmigrantes o argentinos, acá el problema es que no hay Estado, no hay Estado. Es la ineptitud fundamentalmente más que cualquier otra cosa. Paréntesis, la ineptitud del señor Kicillof nos puede llevar a que YPF le cueste, por la pésima expropiación que hicieron él como ministro de Economía en 2012 y Cristina Kirchner como presidenta de la Nación, que cueste $26.000 millones. En el año 2012, cuando ellos expropiaron YPF estaba evaluada en $3.800 millones. Ahora está evaluada en $9.500 millones. Ellos van a lograr el milagro de que eso cueste $26.000 millones. La ineptitud es muy cara también. Es muy cara también. Otro tema. Hoy el gobierno advirtió a los empleados estatales que el empleado del Estado que se sume a la huelga convocada por la CGT le podrían descontar el sueldo de ese día, obviamente. El paro de la CGT para dentro de 9 días ya, el 24 de enero, es raro en varios sentidos.
En primer lugar, lo convierten a Milei en el presidente con el récord de menos tiempo de paciencia por parte de la CGT. Fíjense que el 24 de enero habrán pasado menos de 45 días desde que asumió y ya le hicieron un paro. Le van a hacer un paro. Estuvimos 4 años con Alberto Fernández y nunca vi mayor degradación del salario que en la época de Alberto Fernández. Ni siquiera hubo un documento de la CGT en contra. ¿Hay un problema ideológico? Yo creo que no. Hay un problema de los trabajadores que tiene que ver con el salario, con la inflación, con la marcha de la economía. Sin duda que lo hay. Sin duda que lo hay. Ahora, no creo que esa sea la razón por la que la CGT se enfrenta con Milei. La CGT se está enfrentando con Milei por ese artículo del DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei, que dice que se elimina el aporte solidario obligatorio de todos los trabajadores a los sindicatos. Primera vez que escucho aporte obligatorio, aporte solidario obligatorio. Generalmente la solidaridad es voluntaria, no es obligatoria. Pero bueno, esto se lo van a sacar y lo van a cambiar por uno que va a decir que para que ese aporte pueda existir, va a tener que haber una aprobación expresa del trabajador. Ya no va a ser más obligatorio. Y si hurgamos un poco más allá, lo que a los dirigentes sindicales les preocupa es que se empiecen a meter con las leyes laborales. Porque después va a venir, bueno, a ver, pueden ser eternos los dirigentes sindicales, pueden estar toda la vida, 50 años ahí. ¿Es posible que las minorías no tengan representación en la conducción de los sindicatos? Miren, desde hace 40 años, desde que empezó la democracia, todos los presidentes no peronistas, desde Raúl Alfonsín en 1985, trataron de modificar las leyes laborales para quitarle algo del semejante poder que tienen los dirigentes sindicales y el semejante cantidad de dinero que manejan. Ninguno puede hacer nada. Y yo, la verdad que no sé si Milei lo va a poder hacer, ¿eh? El poder de lobby y de movilizar la calle que tiene la CGT es muy grande. Fíjense, este paro del 24 de enero, otra cosa rara, paro general mediodía, no un día, mediodía. ¿Por qué? Porque es paro con movilización. Entonces lo tienen a los empleados y a los trabajadores en la fábrica o en donde trabajen y van y lo sacan de ahí y lo llevan a la movilización. Porque saben que si convocan por 24 horas al paro, no va a ir nadie. De hecho, los dirigentes sindicales son, entre la dirigencia, los más impopulares de todos. Dicho esto, hay que decirle también al señor Milei que tiene que dejar de agredir tanto a la oposición no kirchnerista del Congreso, que está predispuesta a ayudarlo. Hoy, el diputado Miguel Pichetto, que preside un bloque de 23 diputados, no es poco, y que además es un bloque que solamente Pichetto puede manejar, porque ahí está López Murphy, los diputados de Lisa Carrió, Margarita Stolbizer, el peronismo republicano, Emilio Monzó, solamente Pichetto, un mago con Pichetto puede manejar ese bloque y manejarlo y conservar la paz ahí. Hoy le mandó a decir con intermediarios a Milei, Pichetto, que deje de agredir a los que quieren ayudarlo. Porque, a ver, hay muchos opositores no kirchneristas que quieren que ese paquete de medidas que mandó Milei al Congreso salga. No como la mandó Milei exactamente. Algunos artículos van a salir, otros artículos van a ser modificados, pero quieren que salga porque además no quieren que el kirchnerismo y la izquierda se lleven el trofeo de
voltearle el primer paquete de leyes que manda un presidente recientemente elegido. Lo que acá está en cuestión es qué es lo que qué es lo que el gobierno está dispuesto a entregar. Hubo un ejemplo en los últimos días, fíjense ustedes. Milei, en un tema muy sensible, porque Milei le pidió facultades especiales delegadas al Congreso. Esto es muy especial porque son facultades que el Congreso delega en el presidente de la Nación. Y el proyecto de Milei decía 2 por 2 años, prorrogable por 2 años más. Y estos legisladores no kirchneristas, o tampoco mileístas, le dijeron, a ver, no, así no, 1 año. Y dentro de 1 año volvemos a conversar. Y el gobierno, los delegados de Milei dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Bueno, así es como trabaja el Parlamento y los ejecutivos en todas partes del mundo. Nunca un proyecto del Ejecutivo entra a un Parlamento y sale exactamente como entró. Nunca. Lo que Milei sí debe resguardar es el núcleo central de su proyecto de gobierno. Que los jueces visten toga y usen martillo y que los clubes de fútbol puedan ser privatizados no hacen al núcleo central de ningún proyecto de gobierno. Digámoslo de nuevo, hay que separar lo urgente, lo importante y lo accesorio. Todo junto no va a poder salir. Después de una breve pausa, Jorge Macri. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, estoy con Jorge Macri, pero ya lo vamos a tener en breves, una vez que terminemos con Jorge Macri, al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que está. Buenas noches, gobernador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Converso unos minutos con Jorge Macri y estoy con usted. Muchas gracias por estar. Bien, Jorge, a ver, hay un tema que usted dijo en los últimos días. Sí. Que me llamó la atención. Usted dijo que los inmigrantes que cometen delito y no tienen residencia, supongo. Exacto. Se tienen que volver a su país. Sí. Rápidamente. Porque no es una discusión de nacionalidad. Lo planteabas bien, Joaquín, también, con el tema de la matanza. No importa quién hizo la toma, quién hizo la venta ilegal, en este caso fue enfrentamiento entre gente de otros países, podría haber sido un argentino. Tranquilo. Acá lo que está en discusión es delito versus gente honesta. En el mundo, si un extranjero ilegal en un país comete un delito, es deportado automáticamente. En el año 2017, Mauricio Macri siendo presidente, el decreto 70 estableció un mecanismo expreso para que ese trámite que ya está previsto en las leyes sea más rápido. El gobierno pasado, el de Alberto Fernández, lo derogó. En cuanto pasó la pandemia y terminaron de sacar todos los detenidos de las cárceles con la excusa de la enfermedad, uno de los primeros decretos que derogan es ese. Y no es un dato menor, porque yo quiero detenerme un segundo en algunos datos que por ahí la gente no conoce. Solamente el año pasado tuvimos 4.000 delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires, 4.000, Joaquín, más de 10 por día, cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en la Argentina. Eso le iba a preguntar, porque el kirchnerismo, hay un discurso del kirchnerismo que dice, no, lo que pasa es que hacen mucho alboroto con los extranjeros y el porcentaje del delito es muy chico. Falso.
Falso. 4 de cada 10 homicidios en la ciudad de Buenos Aires lo cometieron delincuentes extranjeros ilegales. 4 de cada 10. Y no hay esa cantidad de extranjeros ilegales. O sea, son extranjeros que vienen a cometer delito, no vienen de buena fe, no vienen a buscarse el pan, no vienen a trabajar, no es buena gente. Son sicarios, es gente contratada que es parte de organizaciones. Nosotros no podemos estar asistiendo a semejante desbarajuste. Nosotros no podemos exponer a la ciudad de Buenos Aires, a los argentinos, a que el delito entre a la Argentina graciosamente. Por eso necesitamos reponer este decreto para poder exiliarlo de manera inmediata. Y segundo, recuperar, que ya lo estamos trabajando con el gobierno actual y con Patricia Bullrich, el reconocimiento facial. Porque muchos de estos delincuentes son buscados por la justicia federal, tienen pedido captura hace tiempo, por la justicia internacional también, y el reconocimiento facial, cuando lo tuvimos funcionando, en 13 meses nos permitió detener 1.800 delincuentes peligrosos que hacía años estaban siendo buscados. Estoy hablando de homicidios. ¿Y qué pasó con ese reconocimiento facial? Bueno, el juez Gallardo interpuso unas medidas, después el gobierno nacional nos impidió el acceso a los registros del RENAPER y de la justicia federal, que es la base de datos que se utiliza, los delincuentes buscados por la justicia federal. El kirchnerismo siempre ha encontrado los mecanismos para tratar de proteger la ilegalidad, en todas sus formas. Bueno, tenemos que recuperar este marco, porque de nuevo, no es un dato menor. 4 de cada 10 homicidios en la ciudad de Buenos Aires cometidos por extranjeros ilegales en la Argentina. Hay más de 4.000 delitos por año, son más de 10 por día. Tenemos 200 detenidos en este momento en las comisarías de la ciudad, son extranjeros ilegales en la Argentina. No es un dato menor. Esos 200 son todos extranjeros. Todos extranjeros ilegales. O sea, no es un fenómeno, porque uno podría decir, bueno, es un tema menor. No. Cuando yo pongo un tema sobre la mesa, pues lo pongo con sustento, con conocimiento y sabiendo que genera un impacto la declaración, pero porque estoy asumiendo un costo para defender a la gente de bien que tiene derecho a vivir en la Argentina. Ahora, cuando usted dice el delincuente extranjero, que además no tiene residencia ni nada, viene a delinquir, hay que sacarlo afuera, seguramente una mayoría de la sociedad va a estar de acuerdo con usted. El problema es, ¿esa es una atribución del gobierno de la ciudad o tiene que hacerlo el gobierno nacional? Se hace con el gobierno nacional, por eso es importante. ¿Y en este caso qué dice el gobierno nacional? No, Patricia sé que está de acuerdo, ella ya tomó, la ministra Patricia Bullrich tomó postura pública, están trabajando en restituir el decreto. Pero tienen que firmar un decreto. Tienen que volver a poner en vigencia el decreto, tal vez el presidente quiera hacer alguna corrección, pero sé que en esto con Patricia tenemos una mirada unívoca, o sea, estamos del mismo lado de la vereda, de un lado estamos nosotros, del otro lado están los delincuentes, o sea, en ese lugar no hay grises. Y lo otro que la Argentina tiene que volver a hacer es controlar muy bien los ingresos, porque no puede ser que estén entrando o que las fronteras, no son las fronteras informales, porque está claro, la Argentina es muy vasta, es difícil. ¿Por dónde entra esa cantidad de gente? Puede entrar por un paso fronterizo que por ahí no tiene la información, no accede a las bases de datos. Si tal vez a los controles fronterizos le pasa lo mismo que a la ciudad con el reconocimiento facial y no tiene acceso a la base de datos de delincuentes internacionales o no tienen buena información, por ahí entra cualquiera. Entonces, un país tiene que defenderse. Hoy en la región no tenemos una amenaza de terrorismo, pero sí tenemos una amenaza, como pasa en otros lugares, Israel que lo está sufriendo en carne propia, pero la Argentina tiene un problema de vínculo con naciones donde el delito organizado está muy arraigado. El narcoterrorismo y el negocio del narcotráfico tiene mecanismos delictivos muy complejos. Vas a estar hablando con Puyaro en breve. Yo diría que Rosario es una de las demostraciones más dramáticas, pero el conurbano también. Sí, claro. De hecho, nos mataron otra vez un policía en provincia de Buenos Aires. Sobre eso le quería preguntar, porque hoy leí que hay 10 policías de la capital mataron en el conurbano en el último tiempo. En los últimos 4 años tenemos 12 policías abatidos en enfrentamientos. De esos 12, 10 fueron yendo y viniendo de su casa. O sea, son policías que como viven en la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de su máximo deber, o sea, ni siquiera portando uniforme,
cuando vieron una situación delictiva o se vieron amenazados, reaccionaron. Claro. O sea, yendo y viniendo de su trabajo. Y lo mataron ahí. 10 de 12, salvo Roldán y la policía Salazar, que fallecieron en la ciudad, estos 10, entonces, lo que digo es, estamos teniendo un problema grave del que nadie zafa solo. Esto es importante porque... ¿Hay una posibilidad de coordinar políticas con Kicillof? Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Pero ahí hay una mirada ideológica. Ahí sí hay una ideología. De nuevo, yo creo que el kirchnerismo tiene una ideología de pararse del lado de el victimario, ¿no? Siempre justifican al que comete delitos. El concepto de los menores y la delincuencia es un problema grave. Tenemos más de 1.300 delitos cometidos en el último año en la ciudad de Buenos Aires, cometidos por menores de edad. Muchos son delitos menores, son hurtos, arrebatos, pero ese es el inicio del problema. También tenemos un policía que enfrentó 2 delincuentes en provincia de Buenos Aires, también volviendo de su casa o saliendo de su casa, un delincuente menor de 14 años que lo mata en cumplimiento del deber, a nuestro entender, en legítima defensa, cuando es amenazado y les informa que él es policía, y uno de 19, pero ya el de 14 tenía antecedentes. Vamos a tener que discutir la delincuencia juvenil. Bueno, hay un proyecto que el ministro de Justicia, Mariano Cuno Levarón, anunció de bajar la imputabilidad a 14 años. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo no solo con eso, yo creo que a delito de mayor, pena de mayor. O sea, los delitos graves tienen que tener consecuencias graves. No en la misma institución probablemente que un adulto. Uno puede separar los sistemas penitenciarios, pero un joven que ya tiene 10, 12 situaciones de delito y mata, yo no lo puedo tratar como si fuera un joven cualquiera. Ahora, ¿qué es un emergente, un problema social profundo, que además se cruza con la falta de oportunidades, con pobreza estructural, con el narcotráfico en los barrios? Todo eso puede ser cierto, pero mata. Entonces yo tengo que proteger al resto de la sociedad. ¿No? El equilibrio no es no estar. Esto que planteabas bien antes, Joaquín. ¿Cuánto se tardó en la matanza en llegar? Cuando el Estado no está presente, cuando no ponemos orden, cuando alguien puede estar por arriba de la ley, todo es malo. Porque las cosas se resuelven mal, o entre enfrentamientos o bandas, o un ciudadano de bien que lo sufre. Entonces, el Estado presente es un Estado presente que además hace cumplir la ley. Me parece que eso es parte de lo que la gente votó este año. Ahora, el 24 de enero va a haber una movilización. Sí. Hay una promesa de Patricia Bullrich de que no se va a cortar el tránsito en lo que a ella le compete, que son las rutas nacionales. Después están las calles de la ciudad, que va a ser responsabilidad suya. Sí. ¿Qué va a hacer? Lo mismo que hicimos en las últimas, garantizar la circulación. Ahora, a veces cuando una marcha va de un lugar a otro no alcanza con la vereda. Se les otorga por ahí un carril más, pero si estuvieron viendo las últimas marchas, nunca se cortó una arteria. Las diagonales que iban desde 9 de julio, tanto norte como sur, que fueron hasta Plaza de Mayo, estuvieron con circulación en 4 de los 6 carriles, y esa es nuestra decisión. No hay un derecho por encima del otro. Nosotros vamos a garantizar el derecho a circular, a ir a estudiar, a poder recibir atención médica, y alguien quiere manifestarse, tiene que hacerlo en el marco del protocolo. Después de las marchas, inclusive un acto grande frente a tribunales de la CGT que pidieron autorización, pidieron el uso de la plaza, respetaron el protocolo. El día de las manchas... Y no cortaron ninguna de las calles de la Plaza Lavalle. No, estuvieron arriba. Por ahí en algún momento, de nuevo, cuando se mueven, cuando llegan, uno les dice van por acá, no se corta una calle todo el tiempo. Después hubo algo que para mí fue muy llamativo. En Corrientes y la 9 de julio, y Cerrito, y Pellegrini, los manifestantes esperaban en la vereda. Cuando cortaba el semáforo a luz roja, bajaban a la senda peatonal, se manifestaban, y cuando veían que se ponían en amarillo, volvían. Lo que quiero decir es que esos manifestantes comprendieron que tenían un derecho a la manifestación, pero que como estaba la policía y había una decisión, no podían cortar de manera permanente, y subían y bajaban, y el tránsito circulaba. Esa es la Argentina a la que tenemos que apuntar, que requiere una decisión política de no evitar el conflicto. Yo no soy
un loquito que anda buscando líos. Pero creo que cuando uno gobierna tiene que resolver problemas y enfrentar Y tiene conflictos a veces. Hay conflictos, existen. Y el conflicto que el Estado no resuelve es un conflicto que alguien lo sufre. Y eso es la demostración de lo que pasó en La Matanza. Cuando el Estado no está presente, evita el conflicto, lo sufren otros. Gracias, Jorge, le agradezco gracias. muchísimo. Buenas noches. Después de una breve pausa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Bien, ya está en el estudio el economista Claudio Suchovicki, vamos a hablar con él, pero antes vamos a estar con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que está desde Santa Fe. Gobernador, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Sé que ha tenido una jornada bastante larga hoy, está cansado. Ahora, yo tengo un problema, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de amenazas de muerte que tiene usted por parte de los narcotraficantes. ¿Por qué no me cuenta un poco cómo está ese tema? Bueno, buenas noches, Joaquín. ¿Cómo le va? Desde que tomamos muchas medidas para controlar al crimen organizado en la provincia de Santa Fe, medidas que no se habían tomado durante los últimos 4 años, hubo una reacción directa e inmediata por parte de los grupos criminales hacia mi persona, focalizando las acciones que está llevando el Estado de la provincia de Santa Fe, porque no solo es el Poder Ejecutivo que me toca conducir, sino también en este momento la justicia y la legislatura santafesina. Nosotros desde el primer día de nuestra gestión reordenamos las investigaciones criminales, sacamos nuevamente la policía a la calle y creo que lo que más les molestó a estos violentos fue que ordenásemos las cárceles, pasándolos a los narcos y a los sicarios a pabellones de alto perfil con un régimen de detención diferencial en donde no pueden tener contacto físico prácticamente con ninguna persona, solo a través de un blindex con sus abogados y familiares. Y esto indudablemente les molesta mucho porque no pueden en este momento conducir sus organizaciones criminales desde la cárcel. Ahora, gobernador, ¿cómo se vive con semejantes amenazas por parte de bandas criminales en serio, que han matado a gente? ¿Cómo vive usted ese día a día? Mal, pero con la determinación que es el único camino que podemos y tenemos que tomar, enfrentar de manera frontal al crimen organizado hasta hacerlo retroceder, demostrarle todo el tiempo que el Estado, al menos en la provincia de Santa Fe, tiene más fuerza que estas organizaciones criminales y lograr de a poco, porque es un trabajo que va a llevar tiempo, pacificar y volver a tener niveles de violencias tolerables por la sociedad. Usted, gobernador, tiene la familia fuera de Rosario, que es donde viven ustedes, pero usted tiene hijos chicos, supongo que están en edad escolar, que no sé qué va a hacer ahora cuando ya dentro de un mes vuelvan a un mes y medio, vuelvan las clases. Bueno, entiendo que todo se va a ir normalizando, ¿no? Que las organizaciones criminales entenderán que ante cada paso hacia adelante que pretenden dar, el Estado va a dar muchos pasos hacia adelante y los va a seguir arrinconando. Obviamente que lo que más sufre y sufrió es mi familia, que la tuve que mover de la ciudad, fundamentalmente porque las amenazas no eran solo hacia mi persona. Si hubiesen sido hacia mi persona, yo tengo claro en dónde me metí, qué es lo que estoy haciendo, sino es hacia los seres queridos de uno. Pero bueno, mi familia siempre me bancó, me apoyó y vamos a ir adelante. Tenemos que demostrar todo el tiempo que no le tenemos miedo y que el que las hace aquí en la provincia de Santa Fe de una vez por todas las va a empezar a pagar. Gobernador, uno de los problemas que tuvo la provincia de Santa Fe sobre todo durante la gestión de Cambiemos, es que, digamos, no encontraba una manera de vincularse con el gobierno nacional
y que reconociera el gobierno nacional que el narcotráfico es un problema federal. Lo que le quiero preguntar es si ahora, con el gobierno de Milei y con Patricia Bullrich, usted encuentra un interlocutor comprensivo de que el Estado Nacional tiene que actuar también en Santa Fe. Bueno, desde luego, tenemos muy buena relación con Patricia Bullrich y hemos visto mucha predisposición a acompañar en la lucha contra el narcotráfico. La provincia de Santa Fe se vio golpeada durante muchos periodos, pero fundamentalmente mientras gobernó el kirchnerismo, que no solo que desconocía el problema, sino además que atacaba a la provincia de Santa Fe con operaciones políticas como la que se le hizo en más de una oportunidad al ex gobernador Bonfatti. Nosotros en este momento estamos trabajando con Nación de manera articulada. Hay un comando operativo conjunto que pretendemos que esa política pública pueda tomar relevancia y que pueda crecer, pero estamos trabajando y sentimos también que hay decisión por parte de Patricia Bullrich de enfrentar al crimen organizado. Miren, hay muchas cosas que hace años en Santa Fe se discutían y hoy ya no se discuten más. Lo escuchaba Jorge hace unos minutos hablar de la extradición. Yo te puedo agregar la ley de derribo, la utilización de las Fuerzas Armadas para por lo menos el control a la lucha contra el narcotráfico de las fronteras, bajar el nivel, la edad de imputabilidad de los menores fundamentalmente que cometen delitos graves. Y eso es lo que usted, perdón, gobernador, eso es lo que usted está proponiendo, todas esas medidas. Miren, nosotros hay temas que hoy los discutimos tal vez con una mirada ideológica y dentro de 4 años los vamos a resolver porque la realidad nos los va a imponer. Nosotros nos tenemos que adelantar a lo que sucede con el crimen organizado, hoy con el microtráfico, le diría que es lo que genera violencia, y por supuesto la lucha contra el narcotráfico. Pero son temas que van a venir a la República Argentina y si no nos adelantamos van a venir con mucha fuerza, con lo cual yo lo que digo, debatámoslos despojados de nuestras ideologías, pero vayamos a resolver el problema porque la sociedad hoy la está pasando muy pero muy mal. En Santa Fe nosotros estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas que nos permite y que nos da la ley para luchar de manera frontal contra el crimen organizado, contra el microtráfico y contra las organizaciones violentas. El Estado, el gobierno nacional también lo tiene que hacer desde el nivel macro, peleando contra el ingreso de droga a la República Argentina, radarizando las fronteras, poniendo ley de derribos, fortaleciendo hoy a la aeronáutica. Hoy tenemos solamente 2 aviones cazabombardero y 7 aviones tucanos. Si detectaríamos los aviones que vienen a tirar cocaína a la República Argentina o marihuana, no las podríamos correr, no las podríamos perseguir, realmente solamente sería una alerta rojo. Entonces son temas que tenemos que empezar a debatir y lo tenemos que hacer de manera urgente, porque después si no nos va a sorprender cuando veamos algunos ejemplos que hoy se están viendo en América Latina. Leí, gobernador, también que ahí en Santa Fe el Cirque du Soleil sufrió una extorsión por parte de los narcotraficantes que terminó con un tiroteo en la puerta del circo. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue? Miren, aquí lamentablemente las organizaciones criminales extorsionan en muchas oportunidades a comerciantes o a personas que emprenden un negocio. No es habitual, no es permanente, pero sí sucede y sucede mucho. Nosotros eso lo tenemos que cortar. Eran delitos que se daban desde la cárcel fundamentalmente, porque hasta hace 40 días atrás los presos aquí en Santa Fe tenían visitas íntimas todos los días, compartían en comunidad, que eran los pabellones en definitiva, y tenían teléfono celular para desde ese lugar organizar el delito afuera. Bueno, eso se cortó y se va a seguir cortando con medidas cada vez más estrictas. Si acá uno logra gobernar y ordenar la cárcel, va a ordenar y a gobernar la calle. Bueno, estamos en ese proceso en la provincia de Santa Fe y usted, como nos verá, con mucha determinación para que eso suceda. Tenemos que bajar los niveles de impunidad que tienen estos tipos desde la cárcel y le tenemos que demostrar que vamos a poder.
Gobernador, déjeme hacerle una última pregunta. Usted asumió hace un poquito más de un mes, el 10 de diciembre. Cuando mira hacia adelante los 4 años que le quedan de gobierno, ¿cómo imagina ese final de los 4 años? ¿Cree que va a triunfar sobre el narcotráfico? Porque, digamos, yo creo que el narcotráfico está instalado en todo el país, pero Rosario, sobre todo Rosario, sigue siendo un centro de información del narcotráfico permanente. ¿Usted cree que puede entregar el gobierno dentro de 4 años con un Rosario más pacificado? Absolutamente, no le quepan dudas que va a ser así. Nosotros tomamos medidas muy claras y muy fuertes para hacer retroceder al crimen organizado. Nosotros no le vamos a permitir que desde la cárcel hagan cualquier cosa. Nosotros estamos conduciendo y la policía de la provincia de Santa Fe nos está acompañando y estamos articulando con el Ministerio Público Fiscal de la acusación a la provincia de Santa Fe para ir hasta el hueso de estas organizaciones criminales. Miren, a veces la mezcla de violencia más la impunidad hacen que esos tipos se crean que pueden hacer cualquier cosa. Pero cuando el Estado se les planta y les muestra que el Estado es más fuerte y tiene más poder que ellos, las organizaciones criminales retroceden. Ya sucedió entre el 2015 y el 2019 que la violencia cayó a la mitad durante esos 4 años aquí en Rosario y no le quepan dudas que va a volver a ser de la misma manera. Nosotros hoy tenemos el acompañamiento del Poder Legislativo, tenemos el acompañamiento de la justicia de la provincia de Santa Fe. Empezamos a articular mucho mejor con la justicia federal y vamos también a controlar la cárcel y eso nos va a permitir a nosotros pacificar la calle. Le agradezco muchísimo, gobernador, lo esperamos acá cuando esté por Buenos Aires, en el estudio. Le deseo muy buenas noches y realmente le agradezco el sacrificio de haber esperado hasta ahora. Muchas gracias. Le dejo un abrazo a usted y a todos. Gracias. Gracias, gobernador. Una breve pausa y el economista Claudio Suchovicki. Bien, como les dije, estoy con el economista que todos respetamos y conocemos, Claudio Suchovicki. Hola, Claudio. Placer. La primera pregunta que te quiero hacer es que la inflación de diciembre, para los que venía anunciándose, pareció más baja, porque digamos, yo esperaba cerca del 30, apareció con un 25. ¿Esto se debió a qué? ¿A la recesión, al parate de la economía? Hay una mezcla de cada cosa. ¿Es por las buenas razones o por las malas razones? Un poco de ambas. En realidad es un número terrible y dolorosísimo. Sí, claro, obvio. Quizás uno juega a veces con las expectativas, ¿no? Si yo espero algo muy malo, pero muy malo, y es solo malo, termina siendo un alivio. Y creo que también se jugó con eso. Ojo que viene 30, ojo que viene 30, ojo que viene 30. Vos consultabas a la mayoría, yo no sigo, pero la mayoría de los que seguían inflación y venían diciendo, es entre 23, 25, 26. Entonces te acostumbras a un número tan malo que ya 25 no es. A veces pasa en muchos factores de la vida, ¿no? Y el segundo es, también hay una recesión en puerta, donde vos tuviste... ¿En puerta o ahora? No, ahora. Es muy selectiva. Hay sectores que todavía les va bien, que tienen defensa de valor, sobre todo porque cambió el tipo de cambio y pueden ser más competitivos, y hay sectores, sobre todo los que dependen de un salario o dependen de una jubilación, que tienen mucho menos poder de compra. Entonces, al principio, yo creo que vos tuviste gran parte de una inflación se explicaba por restricción de oferta. Yo me estoqueé en mercadería, pero no la quiero vender porque no sé si la voy a reponer. Entonces, vos veías que tenía la estantería llena y no te vendo porque prefiero no vender. No era solo el silo bolsa que prefiero no venderte la soja. Prefiero no venderte el fertilizante, prefiero no venderte el traje, prefiero no venderte la corbata ni el neumático. Después, cuando empezaste a ver la falta de poder de compra de la gente. Mira, siempre cuento esta historia. Me lo enseñó, vamos a ponerlo en cara de mi seide, de mi abuelo. En épocas inflacionarias,
tenés que tener la estantería llena de productos. Vendas o no vendas, vas a ganar plata igual. Y si no vendés, podés ganar más plata. Porque en épocas de recesión, ojo con el exceso de stock, porque te podés fundir. Claro. Porque ¿qué termina? Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar salario. Termino vendiendo lo bueno. Claro. Termino vendiendo lo que la gente me compra, pero me quedo con el stock que no pude vender. Con lo cual, yo creo que hay un efecto de las dos cosas. Yo creo que la de enero, por la que siguen los informes que yo leo, viene un poquitito por abajo. Después hay que ver qué pasa con tarifas en el proceso. Pero también hoy hablaba sé que también lo querés mucho, el profe de Pablo, que marcaba una condición donde también empezamos a vivir, donde cada uno va a tener su inflación. Vos tenés tu inflación, quizás vos decís, yo consumo más libros, consumo más, claro. Otro consume más alimento, otro no tiene obra social, o no tiene, no carga nafta porque no tiene auto. Entonces, ahora, sobre eso, déjame hacerte una pregunta, porque veo que hay aumentos en algunos sectores que alejaron al consumidor. El tamaño del aumento. Hoy, te digo sinceramente, pasé por una estación de servicio que generalmente está llena de autos cargando nafta, estábamos nada más que 2 o 3 autos. Bueno, hace poco leí que con el tema de la carne, aumentó tanto la carne que tuvieron que bajarla porque la gente no compraba. ¿Se está dando eso de forma masiva o es no. Algunos? Sí, en materiales de la construcción pasa, en algunos aspectos pasa, porque si no vendo, no es que después va a mejorar, que dentro de 2 meses ya el poder de compra de la gente va a aumentar un montón. Por el contrario. Entonces, muchos que, repito, se sobreprotegieron en mercadería. Hay gente que importó de más, porque decía, bueno, si está la ventana para importar, prefiero importar un montón de mercadería y no venderla, porque no sé si después la voy a reponer. Entonces, me parece que también, viste, cuando yo sé que vengo del mundo de las finanzas y tú dices especulación, yo digo, no, para especulaciones, yo siempre digo, es mucho más volátil la política que los mercados. Así es. O es mucho más... especulamos todos. Cuando vos especulás con un invitado a ver quién puede rendir más, quién puede rendir menos, quién puede lo que fuera, bueno, el que compraba un producto y se me conviene venderlo, no sé si lo repongo. Y después, bueno, todo eso se dio y tenés precios muy diferentes a 2 cuadras. También hay algo que está pasando, sí. Algo de eso, que vos decís, un traje en un lugar, pues... Como que se perdió la noción de los precios relativos. Vos sabés qué cuestan las cosas, porque una cosa cuesta 100 pesos acá, 50 en la otra, 20 en la otra cuadra. No sé. Hay que volver a alitar el gas ahí. Bueno, sí, bueno, por suerte lo tenemos al hacha, que recuerda siempre eso. Pero también una vez lo dije y creo que también es una parte de una discusión moderna, que es cuándo algo es hiperinflación, cuándo es superinflación, cuándo es megainflación. Y una definición moderna es lo último que acabamos de decir, que es... técnicamente es cuando la inflación mensual supera el 50%, pero también uno puede decir cuando tu moneda ya perdió los 3 atributos principales que tiene una moneda. El primer atributo es que sea unidad de ahorro. No lo es, vos no dejás pesos en la mesa de luz. Obvio. El segundo atributo es que sea unidad de cuentas. No ves departamentos publicados en pesos, ni siquiera alquileres. Las cosas importantes las fijás en otra moneda, en dólares esencialmente. Y el tercero, que es el que estamos hablando recién, que perdió ese atributo, es ser moneda transaccional. Siempre pongo este ejemplo, que es, dejás el auto en el estacionamiento, llegás, y el del estacionamiento te dice, son 3.000, bueno, 3.000, son 5.000, 5.000, son 7.000, no tenés ni idea. Bueno, un café. ¿Y es lo correcto o lo incorrecto? No sabés lo que vale, perdiste noción, los precios relativos. Vos decís, no, mirá lo que me vino de obra social, pero mirá lo que gastaste en una cena, y mirá lo que gastaste en el supermercado, y en tu escala de valores, ¿qué es más importante? Pero mirá lo que vale, perdiste el valor, ya el valor nominal no te sirve, empezás a comparar y una remera vale más que un postre. Bueno, ese lío con el que vivimos todos hace que perdés referencia de qué está bien y qué está mal. Decime, Milei dijo hace poco que nos vienen varios meses de inflación alta. ¿Cuántos son esos meses? ¿Hasta cuándo es? Depende mucho de la credibilidad de la gente. Si vos le crees, no vos, yo, que el comerciante, el productor, el habitante le cree que va a una solución de fondo, que es eliminar el déficit fiscal, los mercados en principio le creyeron que vos no vas a tener más déficit fiscal. Parece técnico lo que estoy diciendo, pero es muy simple. Déficit fiscal significa que el Estado, si no tiene más déficit, no tiene que emitir más. No tiene que endeudarse más.
Hoy el 80%... Que solamente puede gastar lo que recauda. Bueno, eso significa que el 80% de la plata de los ahorros de los argentinos, que hoy a través de una compañía de seguros, de un fondo común de inversión o de un plazo fijo en un banco, va a prestarle al Estado, te tiene que llamar: Joaquín, ¿no querés un crédito hipotecario? Porque el banco no tiene que... Y empieza a reactivarse la economía. Si el comerciante pone precios y dice: prefiero vender, no quiero atesorar más mercadería, si realmente hay credibilidad en que va a poder ejecutar su plan económico, para mí es mucho más rápido de lo que todos creen el rebote de la economía. Sobre todo, voy a jugarte con una definición semántica, las fuerzas del cielo en realidad juegan a favor. ¿Qué es? El contexto internacional. Somos grandes. Ninguno de los dos vivió lo que está viviendo el mundo hoy. 2 guerras simultáneas en 2 continentes distintos. ¿Cuánto vale que tu mercadería no tenga que pasar por el Mar Rojo? ¿Cuánto vale vivir en algún punto lejos de conflictos? Las materias primas, por una sequía de Brasil, mejoraron de precio y vos vas a tener una buena cosecha a buen precio. ¿Cuánto? Yo hace mucho que no vivo un escenario donde el bono del Tesoro americano, el costo del dinero global está bajando porque los países ya no tienen inflación. ¿Qué significa? Que el costo de oportunidad del dinero es muy bajo. Todo eso juega muy a favor de América Latina. De hecho, el real se aprecia, el sol peruano, todos tienen lío político, ¿eh? El sol peruano se aprecia, el peso colombiano se aprecia. ¿Por qué? Porque finalmente el contexto juega a favor. Si todo puede haber un cisne blanco, puede haber un cisne blanco. Si la gente no le cree, si el empresario no le cree, si el emprendedor no le cree, no vas a poner lista de precios, vos te vas a apurar a refugiarte en otra moneda y acelera la crisis. Yo creo que no vamos, si esto es bueno o malo, nos vamos a enterar rápido. Depende del nivel de credibilidad que tenga. Recién lo nombraste a un economista también, Gustavo Lazzarí, por el apodo, Lacha Lazzarí, que es el hijo de Lita Lazzarí. Él dijo hace poco, la semana pasada, le pidió a las empresas privatizadas, a las prepagas, a las que venden combustible, que no traten de compensar los atrasos de 4 años en 2 meses porque podrían matar el proyecto de Milei. ¿Vos coincidís con eso? A ver, yo creo que sí, a todos nos conviene que esto salga bien. A todos, no importa tu posición ideológica. Porque si sale mal, si hay hiperinflación o lo que fuera, se desintegra la sociedad. Entonces, es muy importante que salga bien. Para que salga bien es dónde querés vivir. Mira, cambio de rubro y me voy del hacha de Lázaro y me voy a un rabino. Alejandro Abruja el otro día me dijo una frase que me encantó. Me dijo: el problema no fue sacar a los judíos esclavos de Egipto, es sacarle Egipto de la cabeza. Es cuando el problema es cultural, es mucho más fuerte, es entender que a todos nos conviene vivir en un lugar donde la competencia sea sana, donde vos quieras mejorar, quieras progresar, donde el mérito exista, donde tengas sentido. Vos competís todos los lunes. Y puede estar este gobierno u otro, pero todos van a respetar eso. Claro, esos entonces, pilares básicos. Si lo que Lacha dice, y yo tiene razón, es: si vos 4 años estuviste con esto, ahora te querés todo el ajuste en todo ese proceso, ¿no nos conviene que vos sacrifiques algo ahora en pos de un futuro mejor? Porque también a veces uno se queja solo de la política, ¿no? Pero también vos tenés un montón de gente que fue prebendaria del sistema y está defendiendo sus intereses, no está defendiendo los intereses del bien común. Sí, hay sindicatos, hay empresarios. Y ese también es un punto muy interesante en el mundo de hoy, que no tengo la respuesta, te dejo la pregunta, que es: ¿seguro que nosotros decimos que estamos representando a los que creemos que estamos representando? ¿Vos estás seguro que representás hoy la opinión pública o a través de las redes cambió un montón la comunicación? Yo estoy seguro que represento a inversores, otro está seguro que representa a las pymes, otro está seguro que representa a los trabajadores. Voy a jugar con otro ejemplo, muy chiquito, pero quiero poner mucho énfasis en la importancia de esto. Fuente, el que hizo este trabajo, Esteban Domecq, me pareció muy interesante el ejemplo. En el 2011 éramos 17 millones de ciudadanos con trabajo en dependencia. Blanco, negro, pero en relación de dependencia. Hoy somos 20.500. Mejoraron 3,5 millones. Solo en 14 años es muy poco por el crecimiento de la población. Pero si yo desagrego esos 3,5 millones, solo 200.000 fueron privados. 830.000 los dio el Estado,
1.100.000 monotributistas y el resto informales. ¿En serio nos sirvió esta ley laboral para generar empleo? ¿En serio? Miremos los datos. No hagamos fuerza de valor, gritos, tomemos una plaza. Pero a ver, Claudio, este es no conozco otro país donde todos, vos, yo, hablemos de que la mitad de los trabajadores están en negro, los dirigentes sindicales hablan de ese tema como un problema, se van a su casa tranquilos, nadie dice nunca más nada. Primera vez, es en el único lugar del mundo donde se habla de eso. ¿Pero en serio creen que representan a los trabajadores? Bueno, sentate, creo reporté que a un no. pibe que está, perdón que diga una marca, reporté a un pibe que está en Rappi, que está en Pedido Ya, no sé, que está en su motito todos los días arriesgando. Che, ¿y los derechos que vas a perder? Vos me estás cargando. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? No, pero mirá lo que van a hacer con vos. ¿Y qué hicieron conmigo en los últimos 4 años? Mirá mi salario. ¿Para cuánto? Hay trabajadores, muchos trabajadores pobres, con salario. Vos debes tener acá mucha gente trabajando 12 horas, 14 horas, profesionales que hicieron una carrera y que dice, che, no llego teniendo trabajo. Así es la mayoría de la gente. Y entonces decís, ¿qué derechos estamos protegiendo? Entonces no vamos a discutir porque quién dijo la idea, porque la dijo uno, la dijo el otro, vamos a discutir, no porque me ofendiste, no porque vos hace 5 años me dijiste. Nadie va a discutir los puntos del DNU punto por punto, diciendo, che, esto se puede mejorar, acá te estás olvidando de estos intereses, esto te está saliendo mal. Estamos discutiendo más las personas que lo dicen que el fundamento de lo que querés discutir. Una última pregunta. ¿Qué proyección tenés vos para este año en materia de inflación, en materia de dólar y en materia de, te iba a decir crecimiento de la economía, pero no sé si va a haber crecimiento? Si te sirve te doy números, pero me tenés que invitar todos los lunes para ratificarlos o rectificar, porque en el fondo Para recalcular. hay algo, esto no es solo económico, es cultural y de credibilidad. Yo te digo, si la gente le cree y no hay déficit fiscal, vas a tener inflación de un dígito. La inflación anual va a ser altísima por estos meses, pero quizás tengas inflación de un dígito y mucho más baja que el primer, de, no sé, 2 o 3%, si le creen a fin de año. Pero le tenés que creer y tenés que bancarte una recesión importante. La sociedad está preparada para decir, hago este esfuerzo, y ese esfuerzo es distinto a la edad que tiene cada uno. No es la misma el esfuerzo. Cuando vos decís, che, ¿cuánto me queda de vida? Y son 5 años de esfuerzo, y decís, no tengo tantas ganas. Y otra cosa, si tenés 25 años y no haces ese esfuerzo, decís, wow, ¿en qué sociedad qué querés? ¿Volver a lo de antes y vivir como vos crees que vas a vivir mejor? Mirá a tus abuelos. Me encantaría sentarme con todos los chicos que tienen menos de 30 años. Mirá lo que laburaron tus abuelos y la jubilación que reciben. ¿Seguro que no querés cambiar? Porque si no te espera lo mismo. Mirá el esfuerzo que hicieron y terminaron cobrando más lo que entran por la ventana a veces. Y mirá el premio que se llevan después de X. ¿Ese es el sistema que nos gustó de los últimos años? ¿O no vale la pena dar pelea y cambiarlo? Nuestros incentivos son un poco menores por la distancia al final del recorrido. Pero hoy una persona, y ojo, que los votantes creo que el 60% tiene menos de 35 años. Sí. Y bueno, yo creo que a esa generación hay que impulsarlos a que vale la pena asumir el riesgo. Te agradezco mucho, Claudio, siempre muy didáctico. Claro. Gracias. Se nos acabó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.